continuar con nuestro ejercicio, pero antes de iniciar quiero mirar que he adicionado una nueva columna con una numeración. Esto lo he hecho repitiendo los siguientes pasos. En esta forma se encontraba y vamos a decirle que queremos una nueva columna. Para eso puedo seleccionar la columna y utilizar el menú insertar, y aquí le voy a decir número, y fíjense cómo voy a colocar los números. Si fueran 200 o 500 datos, pues sería igualmente sencillo si seguimos los siguientes pasos. Yo voy a utilizar una secuencia de números que puede ser del 1 al 3, y al seleccionarlos en la esquina inferior derecha vemos que hay como un cuadradito. Yo le puedo decir doble clic y automáticamente este me va a llenar hasta el último dato que se encuentre adyacente. Me va a ir enumerando los datos en forma ascendente. Bueno, esto era tal vez algo que nos faltó del tutorial anterior, y ahora vamos a copiar el formato para que quede consistente a la tabla como venimos trabajando. Bueno, aquí tenemos ya todos los datos y nos vamos a concentrar en la columna sueldo. El objetivo de esta parte del tutorial es crear una columna en la cual el valor del sueldo también aparezca en dólares, y lo que queremos con esto es mirar cómo se trabajan las celdas fijas y las celdas relativas, o referencias fijas y referencias relativas. Para esto voy a insertar una columna, igual como lo hice anteriormente. Puedo darle botón derecho, insertar, o también puedo hacerlo más fácilmente seleccionando y con las teclas control y más automáticamente aparece la columna. Voy a darle una nomenclatura, en este caso con mayúscula, en dólares. Y también me hacen falta unas celdas en donde voy a poner el valor del dólar. Entonces selecciono la fila completa, con control más puedo adicionar o puedo suprimir filas. Vamos a poner el valor dólar, puede ser la tasa representativa del mercado o TRM. No sé cuánto estará hoy, pero vamos a ponerle 1980,45, que es aproximadamente lo que debiera estar. Este es un valor en pesos, significa que un dólar vale 1980,45. Por lo tanto, un sueldo de 2.500.000 equivale a el valor, siempre va igual, el valor del sueldo dividido en el valor del dólar, y presionamos Enter. Es decir, que el sueldo de 2.500.000 equivaldría en dólares 1.262,34. Si cambiamos la tasa representativa y pusiéramos 1996,40, esta tasa varía día por día, pues inmediatamente el valor del dólar, del sueldo en dólares, va a ser modificado. Ahora, yo podría simplemente tomar la esquina inferior derecha del cuadrado de la celda y desplazarme hacia abajo, y en teoría debería copiar, pero lo que aparece es un error. En este caso, dos tipos de errores. El primero me dice dividido por 0, y el segundo me dice que es un número valor. Vamos a mirar en qué consiste cada error. El primero, que dice dividido por 0, significa que ningún número puede ser dividido en 0. Es un valor que matemáticamente no es posible calcular. Si yo presiono F2, puedo identificar que no está tomando, si bien está tomando el sueldo que corresponde, no está tomando el valor del dólar. Entonces, una forma sería decirle, mire, no tome D2,
¿sí? No tome de 3, sino de 2, e inmediatamente calcula correctamente la operación. Pero insisto, si fueran 500 datos, 200 datos, pues no sería muy práctico hacer esta modificación en cada una de las celdas, pues nos llevaría bastante tiempo. En el caso del número valor, lo que está diciendo es que yo no puedo dividir un número entre un texto. Es decir, en este caso estamos tomando apellido, que es un texto, y sueldo, que es un número. Entonces no se pueden hacer operaciones sino entre iguales. Bueno, todo esto para decir que yo no puedo hacer autollenado de los valores si no tengo una celda que haya quedado fija. Para eso vamos a utilizar la siguiente razón. Habíamos dicho que los nombres de las celdas se componen de columnas y filas. El caso, la columna D con la fila 2. Columna D, fila 2. Este es el valor de la celda en donde se encuentra el valor de la tasa representativa del mercado. Si yo quiero copiar la celda, lo que él está haciendo es que me va copiando de manera relativa. Es decir, si yo me muevo un espacio o dos espacios, pues las celdas de la fórmula también se van a modificar uno o dos espacios. Me explico. La celda originalmente tenía G6 dividido D2, pero como me desplacé hacia abajo, toma la celda G7 en vez de G6 y D3 en vez de D2. ¿Cómo solucionarlo? Bueno, para esto entonces vamos a entrar a editar nuevamente con F2 y le vamos a decir que mantenga fija siempre la fila. Es decir, que la fila nunca se vaya a mover, siempre va a mantener el 2. De tal forma que cuando modifico esto, automáticamente va a mantener, porque el 2 siempre está fijo por el signo pesos que yo antepuse a la celda. Sin embargo, si quisiera decirle, insertar una nueva celda y decirle que multiplique este mismo valor, me va a dar nuevamente 0, pero estoy diciendo que la celda E2 es incorrecta porque debería ser nuevamente la celda D2. Entonces esto pasa porque así como pasaba cuando yo copiaba los datos hacia abajo, pues también pasa cuando copio los datos hacia el lado. En este caso entonces debería decirle también que la columna esté fija. Entonces le vamos a poner también un signo pesos al valor de la columna y entonces de esta manera vamos a encontrarnos con que no importa si yo lo hago hacia la izquierda o hacia la derecha, va a tener siempre el mismo efecto. Porque hemos dejado fijas tanto la fila como la columna. Bueno, aquí no va a funcionar porque no hemos fijado en todas las celdas. Ahora sí, cuando lo copio hacia allí, hacia la derecha, ahora sí interpreta que le estoy diciendo que divida la casilla anterior. El H6 no está fijo. Si hubiera estado fijo, me tendría que decir la G6, pero no. Le dijimos simplemente que se mueva relativamente el mismo número de celdas o de filas o columnas que me he desplazado, que las desplace también en la formulación. Entonces, si en el anterior utilizaba la casilla G6, en la de al frente vamos a tener H6, porque me moví una columna hacia la derecha. Bueno, esta columna era solamente demostrativa, vamos a seleccionarla, control menos, y aquí vamos a volver. Simular el tamaño correcto
y aquí tenemos un ejemplo de celdas relativas que son los que corresponden a los sueldos. Aquí vemos cómo va volviéndose relativo y una celda fija